Muy buenas tardes o buenas noches dependiendo del lugar donde nos escuchen. Bienvenidos a esta nueva entrega de su canal Coricancha Centro de Investigaciones. El día de hoy con un nuevo tema. Y bueno, hace 8 días estuvo mi compañero Javier hablándoles acerca del apóstol Andrés. El día de hoy quiero compartir con ustedes un conocimiento acerca del apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús y amado por muchos. Entonces, sean bienvenidos. Queremos hablar de esos 12 cimientos del templo. Iniciamos con Andrés, continuamos con Juan y esperamos entregar información, conocimiento y herramientas que nos entregan y nos dejan cada uno de estos 12 apóstoles de Jesús, como esos cimientos del templo, pero que vamos a aprender de ellos no solamente para conocer un personaje más, sino para aprender de ellos, de su legado, de su conocimiento, de su sabiduría y de cómo esa fuerza de cada uno de estos apóstoles se va a manifestar en unos hombres que van a ser parte de esos pilares y de esos cimientos del templo, de ese templo que somos cada uno de nosotros. Bienvenidos. ¿Quién fue el apóstol Juan? El nombre Juan es la forma griega para el nombre hebreo Yohana, que significa el Señor es misericordioso. Nació en Betsaida de Galilea aproximadamente en el año 6 después de Cristo. Entonces, ¿quién fue este apóstol? Vamos a conocer un poco acerca de Juan. Y bueno, quiero hacer una pequeña aclaración antes de continuar, porque hay muchas personas que se confunden entre Juan el Bautista y Juan el discípulo o Juan el evangelista. Del que vamos a hablar el día de hoy es de Juan el evangelista, o sea, el discípulo de Jesús, porque el otro fue Juan el Bautista, el que clamó en el desierto. Pero hoy nos vamos a enfocar en este, Juan, el discípulo amado de Jesús, o sea, Juan el evangelista. Entonces el apóstol Juan fue entre los acólitos más cercanos de Jesús y el escritor de algunos libros del Nuevo Testamento. Juan generalmente era conocido y fue conocido, y cuando estudiamos las escrituras, vemos que era conocido como el discípulo amado. Hijo de Zebedeo y Salomé y hermano de Jacobo. Fue pescador hasta que Cristo lo llamó a seguirlo. Fue el más joven de los apóstoles y el más recordado. Se le atribuyen 5 libros del Nuevo Testamento: el Evangelio de Juan, las 3 epístolas de Juan y el Apocalipsis. De los 12 apóstoles, Juan, Pedro y Jacobo o Santiago, porque el hermano de Juan, en Jacobo o Santiago el Mayor, como se conoce en algunos libros, se nombra Santiago el Mayor para diferenciarlo de otro Santiago que fue apóstol de Jesús, pero también lo encontramos en algunos textos como Jacobo, es el mismo. Fueron los más íntimos de Cristo. Los 3 estuvieron con él, con el Cristo, en la resurrección de la hija de Jairo, en el Monte de los Olivos, en el Getsemaní, pero solo Juan estuvo junto a la cruz cuando el Cristo fue crucificado, y fue allí donde Jesús encomendó a su madre María, a quien Juan cuidó hasta que ella murió. Entonces miremos el papel fundamental de Juan el apóstol en la vida de Jesús. Juan pasó sus últimos años en Éfeso, en donde escribió su evangelio. Fue exiliado a la isla de Pasmos, en donde escribió el Apocalipsis. Y les voy a dejar por aquí algunas citas para que ustedes investiguen y profundicen toda esta información que les estamos entregando el día de hoy acerca del apóstol Juan. Marcos 3:17, Marcos 14:33, Lucas 5:10 y Hechos 3. Allí encuentran información que asevera lo que estamos entregando el día de hoy. El apóstol Juan era seguidor de Juan el Bautista. Juan tuvo un primer encuentro con Jesús y al poco tiempo se convirtió en uno de sus discípulos regulares. Entonces recordemos que Jesús, caminando cerca al mar de Galilea, encontró primeramente a Pedro y a Andrés, su hermano, que estaban pescando, y los llamó. Y más adelantico se encontró con Juan y con Jacobo, que estaban remendando y estaban arreglando una de sus redes, y los llamó y les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres.
porque estos hombres eran pescadores de oficio y fue el Cristo el que les hizo ese llamado y les dijo que los siguieran y que los haría pescadores de hombres. Vamos a hablar acerca de la personalidad y el carácter del apóstol Juan. Bueno, se nos narra en algunas escrituras que Juan era de un carácter fuerte y vamos a mirar por qué. Algunos eventos registrados en los evangelios nos asisten a comprender un tanto la personalidad y el carácter del apóstol Juan. En una ocasión, Jesús llamó a Juan y a Santiago, su hermano, hijos del trueno. Un ejemplo de esto se puede ver en el momento en que los pobladores de un pueblo samaritano se negaron a acoger a Jesús. En aquella ocasión, los dos hermanos próximamente afirmaron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como lo hizo Elías, y los consuma? Bueno, y allí es donde Jesús los reprende un poco, pero se siente, digamos, ese carácter fuerte, tanto de Juan como de su hermano Jacobo o Santiago, como es conocido. Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Esto quiere decir que nadie conoció mejor a Jesús que Juan, su apóstol. Caminó con Jesús todos los días y en la gran noche de la Cena del Señor, en la celebración de la última Pascua, fue él, Juan, quien se reclinó sobre el seno de Jesús y le preguntó en lo personal sobre la identidad del traidor. Entonces aquí miramos este evento tan bonito donde es Juan, su discípulo, quien se acerca al pecho y al corazón de Jesús, a ese Cristo interior, a ese corazón de la creación, para alimentarse, para aclarar su mente, pero para conectarse con su propio corazón, con su propio poderío. Entonces aquí nos narran que Juan fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús y caminó con él, aprendió con él y luego enseñó todo el conocimiento y la sabiduría que había podido obtener directamente de Jesús el Cristo. El apóstol Juan también estuvo presente en 3 oportunidades esenciales en el ministerio de Jesús. En estas oportunidades estuvo acompañado por Simón, Pedro y Santiago. Entonces recordemos que había como un núcleo más central en el caminar y en el ministerio de Jesús, y eran estos 4 hombres que fueron los primeros a los cuales llamó Jesús. Cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, estuvieron presentes, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Con motivo de la transfiguración, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y les llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y durante el tiempo que estuvo también en Getsemaní. Entonces miremos que en esos momentos de oración, en esos momentos de, digamos, de alejamiento de ese mundo donde el Cristo se conectaba con su Padre y se conectaba con la misma creación, pues llamó a estos 4 hombres para que estuvieran cerca a él. En el momento de la crucifixión, el único apóstol que estuvo presente en ese momento fue el apóstol Juan, junto a María y otras 2 mujeres que estuvieron allí, y eso quedó registrado en Juan 19, 26, 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí a tu hijo. Después dijo al discípulo, a su discípulo Juan: He aquí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En ese momento de crucifixión es donde el Cristo interior nos revela cómo esta creación, cómo esta tierra, cómo este universo es nuestra madre, ella, Bárbelo, y que ahí está su hijo, y le muestra a su hijo, y al hijo le muestra a su madre. Es esa conexión entre la madre y el hijo, esa conexión que siempre está presente, así como lo vemos reflejado en las mujeres en lo físico. Cuando quedan embarazadas, hay un lazo que une a la madre con el hijo. Es ese cordón umbilical que alimenta, que nutre al hijo, pero que asimismo ella como madre también se alimenta a sí misma y sustenta a su hijo. Entonces nos recuerda aquí Jesús cómo nunca podemos olvidar y que allí está nuestra madre. Siempre está ella presente. Y le recuerda a la madre que allí está su hijo.
que la necesita, para que su hijo también la proteja y camine con ella. Vamos a adentrarnos en los libros que escribió el apóstol Juan. 5 de ellos que aparecen en la Biblia, pero también vamos a hablar del libro secreto de Juan, de ese apócrifo que fue sacado del canon bíblico y que vamos a mirar quizás por qué lo sacaron, por qué no quedó dentro de las escrituras. El ministerio del apóstol Juan. El apóstol Juan fue uno de los más importantes líderes de la iglesia en Jerusalén. La tradición cristiana asigna la autoría de 5 libros, como les decía, del Nuevo Testamento a este apóstol, que son el cuarto evangelio, que es el evangelio de Juan, las 3 epístolas de Juan, la 1, la 2 y la 3, y el libro del Apocalipsis. Estos son los que están oficialmente en la Biblia, pero como les decía, también está el libro secreto de Juan. El evangelio de Juan, recordemos que son 4 evangelios y que el evangelio de Juan es el cuarto. Este evangelio de Juan es especialmente significativo, ya que presenta una perspectiva única sobre la vida y la obra de Jesús, enfatizando su divinidad y su papel como Hijo de Dios. El evangelio de Juan es uno de los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento. A diferencia de los otros evangelios, el evangelio de Juan se enfoca en la naturaleza divina de Jesús y presenta una serie del yo soy. Es aquí donde se nos entrega esa identidad del yo soy, declaraciones que refuerzan su divinidad. También contiene varias historias únicas, como el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y la resurrección de Lázaro. Entonces invito a todas aquellas personas que quizás no se han adentrado en ese conocimiento profundo que nos dejó Juan en su evangelio. Allí encontraremos ese origen, esa esencia, y no solamente esa divinidad de Jesús, sino que también tenemos que interpretarla para el día de hoy. ¿Cuál es esa verdadera identidad de cada uno de nosotros? ¿Cuál es esa grandeza que traemos cada uno de nosotros en nuestro corazón? Allí en este evangelio lo podemos encontrar. El verbo hecho carne. Y esta cita me gusta mucho porque nos devuelve ese origen perfecto. Nos devuelve esa esencia de luz que somos nosotros. Y dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1, 1, 5. Entonces, para los que escuchan y sienten estas palabras que este apóstol nos dejó plasmada aquí en este evangelio, pues, ¿qué sienten? ¿Qué sienten ustedes al escuchar este mensaje? Que más que escucharlo y sentirlo con la mente, como que se siente y vibra en nuestro corazón, ¿cierto? Porque nos habla de ese verbo que encarnó en este planeta, y que ese verbo fue Jesús, el Hijo del Padre Eterno. Fue ese Cristo que se manifestó en ese corazón de aquel hombre, pero que también nos muestra cómo todo ha sido creado por esa fuerza viviente que es el Cristo. Pero nos dice que la vida era la luz de los hombres. Entonces, quiere decir que la vida de nosotros tiene que ser esa luz, que el hombre originalmente es luz, y que la luz en las tinieblas resplandece. O sea que nosotros, como hombres universales, como esos hombres que estamos hechos con partes y partículas del universo, con esa luz, con ese origen, con ese principio, resplandecemos ante cualquier tiniebla, ante cualquier caos que podamos estar viviendo en este momento, en la parte mental, en la parte emocional, en la parte física, en la parte social. O sea que no puede nada abatir esa grandeza que aquí en Juan 1:5 nos reitera que somos esa luz, y que esas tinieblas, que ese caos, que esa amargura, que ese dolor que quizás hasta hoy ha imperado en nosotros, pues no prevalece ante esa luz que somos nosotros, ante esa grandeza, ante esa divinidad que nos vino a mostrar Jesús, y que Juan, como ese apóstol amado que caminó con él durante todo el tiempo que él estuvo aquí, pues nos enseña y nos manifiesta y nos reitera constantemente. Las epístolas de Juan. Las epístolas de Juan son 3 y son cartas que Juan escribió a varias comunidades cristianas en el siglo I. A diferencia del Evangelio de Juan, estas cartas se enfocan en cuestiones prácticas de la vida cristiana,
como la importancia del amor y la necesidad de evitar el pecado. El llamado que nos hace este apóstol con sus epístolas, como muy bien lo dice aquí, es que nunca olvidemos esa ley primordial que es el amor. Esa ley que más que el amor que conoce esta humanidad, es ese amor como esa ley universal, ese amor que cohesiona, que atrae, que sostiene, que mantiene la vida y que nos mantiene a cada uno de nosotros, porque por amor fuimos creados, por amor existe este planeta, por amor existen los universos, por el amor del mismo Padre Eterno y del Hijo del Cristo estamos nosotros aquí. Y por ese mismo amor tenemos que conectarnos a ese principio, a esa luz, a esa fuente perfecta de amor, de armonía y de paz. Pero también en las epístolas se nos hace ese llamado a evitar el pecado. Y recordemos que Juan Apóstol era también seguidor de Juan el Bautista. Y ese mensaje que nos enseña Juan el Bautista, donde predicaba en ese desierto que puede ser nuestra mente, que puede ser nuestro pensamiento, en ese desierto que quizás es nuestro cuerpo, que está desolado, que se siente solo, o en ese desierto que es este mundo, y predicaba y arengaba y llamaba al arrepentimiento. Juan nos llamaba al cambio, al arrepentimiento, a la transformación, a limpiarnos, a evitar y a corregir si estábamos cometiendo errores, porque el pecado es el desconocimiento de la ley, es el error constante al cual esa fuerza oscura, de la cual ya hemos hablado aquí en nuestro canal Coricancha Investigaciones, nos sumió en esa ignorancia, en ese vaho, en ese sueño profundo, y por ende nos desconectó de ese principio, de esa ley universal de la vida, de la luz. Entonces, conectarnos al amor, evitar el pecado y corregir, son esa esencia también de las epístolas de Juan. También abordan la cuestión de la herejía, especialmente la creencia de que Jesús no era realmente humano. Juan argumenta vehementemente en contra de esta idea, reafirmando la humanidad y la divinidad de Jesús. Aquí Juan en sus epístolas también nos muestra cómo Jesús, siendo hombre, contenía dentro de sí al Cristo, a esa fuerza viviente que es Dios, porque recordemos que el Cristo es el Dios producido por cada uno de nosotros. Y entonces aquí se muestra que Jesús y el Cristo, el Hijo del Dios vivo, cumplió con esa ley, con la ley de la encarnación, y encarnó como hombre, pero su corazón y su cristal interior contenía ese Cristo, esa fuerza poderosa con la que se crearon todos los mundos, los universos, las galaxias, los sistemas solares, con la cual fuimos creados cada uno de nosotros. Y también está el libro del Apocalipsis, también conocido como Revelación. Es uno de los libros más enigmáticos del Nuevo Testamento escrito por Juan. Recordemos en algún tiempo cuando se nos hablaba del Apocalipsis, ¿qué se nos venía a la cabeza o a la mente a nosotros? Guerra, miedo, destrucción, fin del mundo, ¿cierto? Pero resulta que el Apocalipsis es un libro maravilloso y es una profecía, diríamos que es la profecía central en la cual convergen todas las otras profecías, porque ella es la que nos demarca el rutero, el paso a paso, y nos revela todos los acontecimientos que han de suceder. Entonces recordemos que el Apocalipsis le es dictado a Juan, este apóstol, en la isla de Patmos, a través del mensajero Gabriel, pero es el mismo Jesús, es el mismo Cristo el que revela y entrega todo este conocimiento a Juan. El Apocalipsis es un libro altamente simbólico que describe una serie de visiones del fin del mundo. También presenta una serie de imágenes y personajes que se han convertido en parte de la cultura popular, como los 4 jinetes del Apocalipsis, la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Pero también el Apocalipsis nos revela ese nuevo cielo y esa nueva tierra. Nos da esa promesa de ese nuevo día. Nos habla de ese trabajo que tenemos que hacer en nuestras 7 iglesias, en nuestros 7 templos. Y estos 12 apóstoles pues son esos pilares del templo, esos cimientos de ese templo interior. También nos revela el poder de los sellos, el desatar los 7 sellos. Pero también nos muestra esa fuerza oscura que cayó a este planeta y que Miguel y sus ángeles
lucharon contra ese dragón, contra esa organización. Entonces también los invito a que estudiemos el Apocalipsis a profundidad para interpretarlo, para poder ubicarlo en este tiempo y en este espacio, pero también para ubicarlo dentro de mí. Cómo yo empiezo a revelar esas iglesias dentro de mí, cómo empiezo a sentir yo ese trono y ese anciano que se sienta en ese trono. Y ese trono es nuestro corazón. Y dice que allí habían 24 ancianos solares. ¿Cuáles serán esos ancianos que tenían coronas en sus cabezas? ¿No será ese pensamiento original perfecto, ese pensamiento brillante dorado, ese pensamiento puro que tiene que nacer y que se tiene que manifestar en cada uno de nosotros? Bueno, en una próxima entrega hablaremos acerca del Apocalipsis. Pero también está el libro secreto de Juan, o este apócrifo de Juan, que como les decía, pues no hace parte del canon bíblico, pero que es un conocimiento profundo y hermoso acerca de la creación, acerca del origen perfecto, acerca del mismo origen de cada uno de nosotros. Y este apócrifo describe una aparición de Jesús en la cual le da información privada a su apóstol Juan, después de que Cristo ascendiera al cielo. Inicia este apócrifo diciendo la enseñanza del Salvador y la revelación de los misterios y las cosas escondidas en el silencio, cosas que él enseñó a su discípulo Juan. Y nos habla de esa enseñanza del Cristo eterno, del Salvador, como se nos narra aquí. Y nos dice que en este libro también vamos a encontrar la revelación de los misterios, de las cosas que están escondidas en silencio. Entonces, como la idea es empezar a interpretar, esos misterios pues dejan de ser misterios y esos misterios se convierten en esa grandeza de lo que nosotros somos, que es cuando revelamos y nosotros sentimos el poder que está dentro de nosotros. Pero dice que están escondidas en silencio. O sea que para nosotros poder sentir y que se nos revelen esos misterios escondidos, tenemos que estar en total silencio. Pero ese silencio no es solamente el silencio al oído, sino que es ese silencio interior. Es ese trabajo diario y constante que yo tengo que hacer en el silencio. Silencio en el trabajo y trabajo en el silencio, para poder sentir al Cristo dentro de mí, para poder sentir a ese anciano, para poder sentir al Padre eterno que está en mi corazón. Allí está esa voz, allí está esa luz, que hasta el momento no lo habíamos sentido, no lo habíamos escuchado, pero que ya con estas enseñanzas de este apóstol Juan, del apóstol Andrés que nos habló Javier hace 8 días, y de los restantes apóstoles que les vamos a entregar, cada uno de nosotros tiene que empezar a reconstruir su templo, a reconstruir su vida, a reconstruirse cada uno de nosotros. Y una parte de este apócrifo dice, es Dios y Padre de todos, el uno invisible que está sobre todo, que es imperecedero, que es luz pura que ningún ojo puede ver. Así nos describe Juan al uno, al soberano, al Padre de toda la creación, al Padre eterno, al innombrable, al inobservable, al eterno, al sin nombre y al sin fin. Y más adelante hay un mensaje para Juan, pero ese mensaje es para mí, es para cada uno de los que me escuchan en este momento. Y dice, alza pues ahora tu cabeza para que comprendas las cosas que te diré hoy. Ese mensaje es del Padre eterno, ese mensaje es del anciano de los días, de Jesús, del Cristo eterno para nosotros. Y para que puedas relatar esas cosas a tus amigos espirituales, que son de la raza inconmovible, de la humanidad perfecta. O sea que es el tiempo de alzar la cabeza, es el tiempo de dejar de comer y de alimentarnos de la basura de este mundo, del odio, de la amargura, del engaño, de los vicios, de todo lo que nosotros sabemos que no nos conecta con lo real, con lo verdadero, con lo espiritual, y que es necesario alzar ese pensamiento, conectarnos a ese pensamiento solar para poder nosotros entregar esta verdad. Porque cuando descubrimos una luz, cuando esa lámpara se enciende, cuando esa llama se enciende, lo que nosotros queremos es compartirla con nuestros hermanos. Dice aquí, los de la raza inconmovible, los de esa humanidad perfecta, los dorados, los que venimos de ese tiempo del ayer, esos señores del ayer que vienen a este momento, en este tiempo,
hacer esa batalla final. ¿Cuáles son las enseñanzas más destacadas que podemos encontrar en los escritos de Juan? Bueno, una de ellas es la importancia de creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Juan enfatiza que aquellos que creen en Él tendrán vida eterna. Entonces, esta parte de creer en Jesucristo como hijos de Dios, más que una creencia, es ese poder de crear en nosotros mismos, de crear ese Dios que tiene que habitar en nuestros corazones. Y en ese momento, pues, se despertará ese poderío interior y nos conectaremos con esas leyes eternas, con esas leyes universales que nos van a dar esa permanencia en la luz, esa vida eterna, esa eternidad que fue depositada en el corazón de cada uno de nosotros. Como segundo punto nos narra la necesidad de amar a los demás. El amor es una parte fundamental de estos mensajes que nos deja este evangelio y este apóstol Juan. Y Juan lo destaca pues en todos sus escritos. Como les decía anteriormente, ese amor como esa ley universal, ese amor que protege y que cuida la vida, ese amor que cohesiona, que une, que enlaza el hombre de esta tierra con el Padre eterno, con lo universal. La importancia de obedecer los mandamientos de Dios. Y recordemos que los mandamientos de Dios no son esos mandamientos que quedaron escritos en piedra, sino que Él nos dejó un solo mandamiento y era amarnos y amar a Dios sobre todas las cosas. Precisamente esa ley del amor fue ese mandamiento mayor que el anciano nos dejó. Juan dice que aquellos que afirman conocer a Dios, pero no obedecen sus mandamientos, son mentirosos. No basta solamente con decir que amamos a Dios, pero ¿qué estamos haciendo cotidianamente? ¿Qué estamos haciendo todos los días nosotros para que esa ley del amor se manifieste y para poder ser fieles a ese amor que está en nuestro corazón, que es el mismo Padre eterno? Porque no podemos pretender decir, pero en nuestro interior se manifieste algo contrario. Ahí seríamos mentirosos, porque no hay una coherencia. La idea de que Dios es luz y no hay en Él oscuridad. Juan enseña que aquellos que caminan en la oscuridad no pueden tener comunión con Dios. Esa oscuridad que es solamente ese engaño, esa manipulación, esa mentira que nos hicieron creer que era verdad, pero que en el momento en que nosotros empezamos a descubrir que hasta el día de hoy vivíamos en ese engaño, en esa mentira, en ese vaho, en ese fango, nosotros empezamos a rechazar esa oscuridad, porque lo dice, que Dios es luz y ningunas tinieblas hay en Él. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener esa comunión, pero esa comunión tiene que ser fiel de la luz que yo soy con la luz que se manifieste. Y la promesa del Espíritu Santo. Juan habla sobre la venida del Espíritu Santo, quien guiará a los creyentes hacia la verdad. Entonces, la promesa de ese Santo Espíritu, que los invito a que estudiemos también el libro secreto de Juan, donde nos describe cómo ese Santo Espíritu o bárbelo es esa parte femenina del Padre Eterno. Es ese gran vientre universal que el Padre Eterno creó para poder depositar todas sus creaciones, para que el Hijo, el Cristo, cuando creara todo, tuviera donde ubicar cada una de sus grandes creaciones y asimismo cada uno de nosotros, que somos esa mayor creación del Eterno. Y aquí en la primera de Juan 5:4 nos hace este llamado, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Si ya empezamos y este apóstol nos habla de ese principio, de ese origen, que somos hijos del Creador, que somos esa luz, que nacimos del Padre Eterno, desde allí ya se nos devuelve la certeza que nosotros tenemos ese poder para vencer este mundo. Y este mundo es solamente ese engaño, esa manipulación, esa mentira. Esta es la victoria que vence al mundo. Y habla de la fe, de esa fuerza espiritual que se tiene que empezar a manifestar en este momento, de esa certeza de saber quiénes somos cada uno de nosotros, y esa es la mejor arma que nosotros podemos tener contra nuestro enemigo, porque el enemigo está allí, y estamos en este tiempo en una batalla de poder a poder, de ese poderío grandioso que está en nuestro corazón contra ese poder de esa oscuridad
que sabe que le queda poco tiempo y por ende también nos ataca en este tiempo con tanta fuerza. Juan tuvo una larga vida, vivió lo suficiente como para ver a Jerusalén destruida por los romanos y al templo en ruinas. Él sería el último discípulo en morir. Habiendo tenido una estrecha conexión con Jesús, esto le otorgó a sus palabras una influencia especial. A través de su sinceridad al hablar de Jesús y de su sacrificio, Juan ayudó a innumerables personas a conocer a Jesús. Entonces, mire, tan hermosa la labor que hizo este apóstol y que nos hace ese llamado de cómo nosotros tenemos que empezar a hablar y a manifestar esa fuerza del Cristo, a empezar que se sienta ese poder del Cristo en el corazón de esta humanidad. Y ahorita vamos a mirar cómo esa fuerza del Cristo siempre estuvo en el corazón y en el ser de Juan. Los líderes judíos odiaban a Juan por su testimonio acerca de Jesús y su fidelidad a él. Nos vuelve y nos llama a esa fidelidad que tenemos que tener con el Cristo, a esa fidelidad con la luz, que es nuestro principio. Querían silenciarlo para que las enseñanzas y los milagros de Jesús fueran olvidados. Lo citaron a Roma para ser juzgado por su fe. Ellos convocaron a testigos falsos y distorsionaron lo que Juan había dicho, para hacerlo quedar como un rebelde hereje. Juan habló de forma clara y convincente acerca de su relación con Jesús. La gente estaba asombrada por la sabiduría de sus palabras, pero cuanto más poderoso era su testimonio, más crecía su odio contra él. El emperador Domiciano hizo que lo echaran en una olla con aceite hirviendo. A pesar de esta terrible experiencia, Juan permaneció leal a Jesús, dispuesto a soportar todo por causa de su nombre. Juan salió de la olla ileso. Entonces mire cómo para este tiempo tenemos que empezar a interpretar cómo nos tienen sumergidos en esa olla llena de aceite hirviendo, en esa olla que es como a presión y que no nos dan ni siquiera un respiro para nosotros estar conectados en esa fidelidad con el Cristo, estar conectados y caminar constantemente en la luz. Pero que si tenemos esa conexión y esa certeza y esa fidelidad de que el Cristo mora en nosotros, nada nos puede pasar. Ahí es donde esa protección se empieza a manifestar, porque la protección, la mejor protección nos la damos cada uno de nosotros, y lo dice en los Hopis, ¿no? El mejor y el mayor refugio que tenemos es el que podemos crear en nuestro corazón. En la isla de Patmos, el emperador Domiciano luego ordenó que Juan fuera desterrado a la isla de Patmos, una isla estéril, rocosa en el mar Egeo. Este tipo de exilio podría haber abatido el espíritu y restringido sustancialmente la influencia de Juan, si no fuera porque él se sentía aún más impulsado a compartir el mensaje de Jesús. Juan simplemente siguió avanzando, mientras que estaba en la isla de Patmos, formó amigos, difundió el mensaje del amor de Dios y llevó a muchos a Jesús. En lugar de frenarlo, el exilio forzoso de Juan en Patmos se convirtió en una oportunidad para escribir lo que muchos creen que es su pieza literaria más influyente hasta el día de hoy, el Apocalipsis. Este libro revelaría el mejor amigo de Juan, Jesús, y a sus planes para el futuro de la humanidad. Ven, Señor Jesús, dijo este héroe bíblico al concluir el Apocalipsis, recordando a los seguidores de Jesús que él volvería para llevarlos al cielo. Cómo a pesar de todos estos ataques que tuvo el apóstol Juan y que finalmente fue desterrado a la isla de Patmos, nunca menguaron sus fuerzas, nunca menguó su poder y sus ganas de transmitir ese poderío interior. Y por el contrario, antes se conectó con esa esencia, con esa luz, y fue el mismo Jesús el que le reveló todo el Apocalipsis, donde, como les decía, el final de este Apocalipsis es ese nuevo cielo y esa nueva tierra, pero que tenemos que hacer un trabajo, tenemos que hacer un proceso interior y un trabajo en nuestros corazones para poder ver ese día prontamente. Y también nos anuncia la segunda venida del autor de la vida. La muerte del apóstol Juan. Es imposible afirmar con certeza cuánto tiempo continuó el apóstol Juan en Jerusalén, pero probablemente el apóstol salió de Palestina al principio de la guerra judía, antes del año 69 después de Cristo.
En ese momento se trasladó a Asia Menor. La tradición cristiana primitiva asegura que Juan vivió a lo largo de varios años en la localidad de Éfeso. Fue en Éfeso donde habría escrito sus proyectos literarios, con la excepción del libro del Apocalipsis, que ya sabemos que lo escribió en la isla de Patmos. En cuanto a su legado literario, el Evangelio de Juan es considerado uno de los libros más teológicos y profundamente espirituales del Nuevo Testamento. Sus cartas ofrecen consejos pastorales y exhortaciones a la comunidad, mientras que el Apocalipsis es un libro altamente simbólico sobre el fin del mundo y el triunfo final de Cristo. En algún instante, durante el reinado del emperador romano Domiciano, entre el 81 y el 96 después de Cristo, el apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos. Fue en Patmos que recibió las revelaciones divinas registradas en el Apocalipsis. Con la ascensión al trono del emperador Marco Nerva en Roma, el apóstol Juan fue liberado para regresar a Éfeso. En ese momento probablemente tenía unos 90 años. La tradición sostiene que el apóstol Juan murió durante el comienzo del gobierno Trajano, es decir, tras el año 98 después de Cristo, a una edad muy avanzada. En consecuencia, hay prueba bastante para opinar que el apóstol Juan verdaderamente murió en Éfeso. Antes de eso, aún a una edad avanzada, continuó ejerciendo activamente su ministerio. Entonces, mire cómo Juan tenía claro su ministerio. Y hay una pregunta también para cada uno de nosotros. ¿Cuál será ese ministerio que nosotros tenemos que entregar? ¿Cuál será ese poder y esa fuerza y ese trabajo que cada uno de nosotros tiene que realizar para que el Cristo se sienta en esta humanidad, para que la luz vuelva a resplandecer en el corazón y en el ser de cada uno de nosotros? Fue el obispo primordial de las iglesias ubicadas en la zona de Éfeso y luchó contra las peligrosas herejías, en especial el gnosticismo, que conminaban la predicación del Evangelio. Algunos escritores afirman que Juan el Apóstol murió a una edad tan avanzada que en sus últimos días debía ser llevado a las asambleas cristianas. Curiosamente, su hermano Santiago fue el primer apóstol en sufrir el martirio, mientras que Juan fue el último de los apóstoles en dejar la tierra y que murió de forma natural. Entonces vamos a mirar también cómo cada uno de los apóstoles tiene relación con esas 12 piedras del templo, ¿no? Que forman esos pilares y esos cimientos de nuestro templo interior. Y llamó a Juan y le dijo: eres el trabajo de la verdad, porque esta verdad es tu mensaje. En ti reencarna, se mantiene. Eres Juan. Ese es el llamado que hace el ser interior, no solamente a este hombre, sino a todos los hombres que vibran con el apóstol Juan, con ese trabajo que él realizó y con ese trabajo que tenemos que continuar realizando en este tiempo. Corazón, trabajo interior y humildad son las características de este apóstol y de los hombres que vibran con este apóstol. Y este apóstol también tiene relación con la cuarta piedra del templo, que es el esmeralda. Y aquí describe a estos hombres esmeralda. Es un buscador innato, gestor de acontecimientos positivos por venir. Sabe en su corazón que tiene un gran compromiso con la humanidad, con la preservación de la vida y todas sus expresiones. Comprende que llegó el tiempo de cumplir con ese llamado que le hace su propia conciencia. Bueno, y hoy este apóstol Juan, en su fuerza y en su esencia, hace ese llamado a estos hombres, a los hombres que vibran con Juan Apóstol, a los hombres que vibran con esta piedra, la esmeralda, que en su vida se han caracterizado por ser esos hombres que trabajan incansablemente, que hacen y que tienen acontecimientos positivos para cambiar todo este mundo de miseria que vemos constantemente, y que saben que están aquí con un propósito y que trabajan incansables para cumplir con ese propósito, porque sienten que los ha llamado su propia conciencia. Los cuartos, los esmeralda del verde remanente, de la reina del sur. Son esos hombres también que se conectan con la creación, con la naturaleza, con la tierra, que siembran, que sienten que hay que tener ese alimento listo para ese tiempo de escasez que también va a llegar.
Y también tiene relación con el cuarto logosol, Tiatira. Dice cuarto palpitar, luz esencia que es y a dónde vamos. Tiatira, el palpitar del corazón del Altísimo sin fin, es la cuarta ley que sujeta el Verbo Supremo, y es la esencia que sella el día de los 24 ancianos solares y los 4 seres vivientes, del día del trono del anciano de los días y del Cordero del hombre, que se engendra a sí mismo desde su corazón de hombre cordero. Es un extracto que hemos sacado del libro del Dios interno de cada hombre. Entonces aquí nos muestra Juan cómo tiene relación con ese corazón, con ese cuarto logosol. Y recordemos ese momento en que Juan se inclina hacia el anciano, hacia Jesús, y se conecta con ese corazón de la creación. Asimismo, cada uno de nosotros tiene que empezar a conectarse con su propio Cristo interior. El cuarto logosol, Tiatira, es el corazón cristal que si siente hacia abajo es la inteligencia emocional del mundo y arriba la inteligencia creacional. Entonces recordemos que son 7 logosoles y que Tiatira es el del centro y que hay un trabajo que realizar en los 3 primeros para poder lograr conectarnos con el poderío del cuarto logosol y conectarnos con lo supremo, con esa inteligencia creacional. De este logosol hacia abajo, el hombre cree en los 4 poderes de la oscuridad, pero es hacia arriba la identidad del yo soy, ese poderío de estrellas que camina con nosotros. Por lo tanto, la gran memoria que mueve el hombre al propósito verbo y la estrella Daveitai de los 5 destellos de luz o sabiduría, la que nosotros recibimos por encima del tercer reino, fuente de amor, comprensión y la idea, el cristal contenedor y gestor de toda la inteligencia de la creación. Por esto, hacemos las obras que hemos visto hacer al Padre. Tiatira logosol, Anahata, cuarto templo del Apocalipsis, es la paciencia, en el amor y la fuerza interna, cosecha de las obras postreras del iniciado. Es penetrar la mente y corazón y escudriñarlo en la justicia, pero es un altar donde el hombre borrego entrega su identidad espiritual al mundo. Es allí donde los de mente débil, los cobardes en la búsqueda, se dejan seducir por las apariencias de la falsa comprensión. Aquí el hombre pierde su identidad en los abismos de la tosudez y el engaño, y se esclaviza a la religión, política, militarismo, sus tronos y posesiones. Solo los del conocimiento logran obtener la vara que mide y alumbra el tercer día, y retiene este nido de estrellas. Regula el corazón, la sangre, el timo, nervios, el vago, sistema nervioso, estados emocionales, odio, venganza, celos, hostilidad. Sus 49 pétalos se inician en los 12 discípulos conscientes, multiplicados 4 veces y guiados por el ser interior. Su trono es de color blanco, se ubica en el vaso y las vértebras dorsales superiores. Es el sol o energía viviente del hombre. Demarca la célula gen oscuro luminoso en signo de Leo o fuego. Allí se halla el cristal del corazón. Es el ran del amor. Este logosol escudriña la mente, el quinto y sexto disco memoria. Es Juan Apóstol el que nos entrega el poder también y se enlaza con esta fuerza de este cuarto logosol. Pero también este apóstol tiene relación con uno de los cuerpos de la célula. Recordemos que cada célula tiene 7 cuerpos celulares y este apóstol se relaciona con el segundo, célula gen luminoso. Luego a la célula luz que asuma la vibración del palpitar de los señores ancianos solares, pero en este tiempo solo asumirá la luz vibracional del anciano de Ors, nuestro sol, por encontrarse en su primera fuerza el rayo sincronizador. Solo así eliminará con su palpitar luz del espíritu el gen oscuro y resplandecerá el hombre en luz, luz a la cual pertenece desde la preexistencia, o sea, reconoce su verdadero origen. El alma me reconoce. Entonces es aquí en este cuerpo celular donde originalmente es luminoso, era resplandeciente, pero en un tiempo fue intervenido y aquí fue donde se nos manipuló genéticamente y se nos insertó ese gen oscuro, esa larva,
esa mitocondria que es la que nos enferma, la que nos lleva a la enfermedad, a la muerte, la que nos oxida y la que finalmente nos deteriora. Ese gen, esa larva maldita, podríamos decir así. Entonces es necesario hacer ese proceso y que este sol, recordemos que los ancianos solares ayudan al hombre para que se siente en el trono. Y es este nuestro sol que por medio de su rayo sincronizador, por medio de esa luz, de esos fotones de luz, por medio de ese pensamiento solar que llega a nuestros cuerpos, a cada una de nuestras células, a penetrar lo más profundo para conectarnos con ese cristal interior que está en cada una de nuestras células. Y es ahí donde hay que hacer ese proceso de limpieza, de depuración, a cumplir con las exigencias que nos hace Juan el Bautista, de tener un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de conocimientos para poder manifestar la luz que somos nosotros. Y también este apóstol se relaciona con el cuarto sello universal de la lógica. Son 7 sellos lógicos y el cuarto tiene relación con este apóstol Juan. Y tiene aquí 7 códigos de la lógica. Y uno de ellos dice riqueza del espíritu y nos manifiesta: dadle pues a quienes te escuchan, a quien te lee, la certeza de la verdad eterna, pero que también te entienda en la majestad de la muerte, y así no será más fea y terrible a los ojos y al entender del ignorante. Alíviales en su ignorancia la necesidad imperiosa de la muerte. Dadle luz y consuelo al terminar su peregrinación vivencial. Recordadles su propia esencia de inmortalidad. Llenad los corazones de belleza con tus palabras y elevad almas con comprensión. Si no sienten y viven lo que os digo, mal haríais entonces, si os atrevéis a hablar a otros lo que no comprendéis. Sed pues sinceros y vuestro corazón será el que hable y comprenda. Entonces, que las palabras, que las obras que se manifiesten de aquí en adelante sean por esa certeza, por esa transformación, por ese ejemplo que tenemos que empezar a dar cada uno de nosotros. Porque eso se manifiesta, eso se transmite. Es una vibración y una resonancia que toca los corazones de los hombres. Y están los otros códigos de este sello lógico: los inexistentes y falsos maestros, la trampa del mundo, la ruptura con la falsa verdad, el uso de la inteligencia, no el mentalismo, destellos de luz y donde no hay conciencia. Los invitamos a que los revisemos cada uno de ellos, los interpretemos y miremos cómo los tenemos que hacer vivos en nosotros. Y este apóstol, ya para terminar, tiene relación también con el cuarto día de creación. Son 7 días de creación y el cuarto es el día de la vida real. Quiere decir que hasta el momento no conocemos lo real, solo atisbos empezamos a sentir, pero que la vida real es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros a vivir hasta el día de hoy. Y ese cuarto día tiene unos impulsos y tiene unas leyes que lo rigen y que las vamos a compartir para que empecemos a sentir la necesidad de que ese día de creación llegue a nuestro corazón y se manifieste en nosotros. Dice que claro conocimiento acerca de la realidad como absoluta, cognición del conocimiento espiritual y sabiduría espiritual. Se comprenden los 2 caminos. El templo de la verdad abre sus puertas, sus adeptos son enjambre. Utilización del conocimiento espiritual y sabiduría espiritual. Los sabios y los prudentes se funden en fuentes de información. Conocimiento de la realidad de la creación y de sus leyes. Se gestan las corrientes renovadoras para la utilización del conocimiento. Viviendo de acuerdo con las leyes de la creación. Purificación del intelecto y del espíritu. Conocimiento de la obligación y las fuerzas del espíritu. Se aclaran las responsabilidades del ser, en función de los derechos y conocimientos que obtienen. Rompimiento de la ceguera en la aceptación de las creencias tradicionales. Se aclaran estos principios. Guía y utilización controlada de las fuerzas del espíritu. El hombre se remonta a nuevas alturas en la búsqueda de la verdad. Creación de las primeras criaturas vivientes hechas por el hombre. Aquí,
La aplicación de los conocimientos en ingeniería genética y otros campos sobrepasan la imaginación. Este es un estamento admirable que indica claramente el potencial del hombre para crear organismos vivientes con la ciencia y la tecnología que manejará en esta etapa, que rayarán los niveles de la sofisticación. La ingeniería genética cósmica le permitirá al hombre terrestre mantener grandes laboratorios de experimentación alrededor del planeta, tanto en los fondos marinos como en tierra firme y espacio orbital. Aquí la verdad es extraña y sobrepasa la ficción. Bueno, qué maravilla es conocer esos impulsos y lo que vamos a vivir en ese nuevo tiempo, en ese cuarto día de la vida real, y que estamos terminando este segundo día de la vida razonada, donde pasamos de la razón a la inteligencia y donde en esa misma activación y vivencia de la inteligencia, pues estaremos despuntando esa vida real, esa vida original, donde se va a desarrollar el ser en su plena manifestación, donde lo que para este tiempo es algo imposible de alcanzar, pues en ese tiempo es algo natural. Entonces, estamos llegando ya al final de esta entrega del apóstol Juan. Esperamos que hayan podido comprender ese mensaje, ese legado de este apóstol, el más amado, de este apóstol que se tiene que despertar en este tiempo, y no solamente en un hombre, sino en muchos hombres, en esos hombres que citan las profecías, que se levantan en este tiempo final, en este tiempo de guerra, en este tiempo de dolor, en este tiempo donde el ataque es frontal y es despiadado contra el hombre, contra el ser, contra la luz que somos cada uno de nosotros. Pero que Juan apóstol nos lo recuerda, que la vida era la luz de los hombres y que la luz resplandece sobre las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces siempre tengamos ese mensaje de este apóstol en nuestro corazón, que somos luz y que no pueden habitar tinieblas en nosotros, y que estamos en este tiempo de la depuración, de la limpieza, pero que no nos podemos quedar dormidos, que no podemos olvidar ese compromiso maravilloso que asumimos hace muchísimo tiempo, esos hombres de la raza inconmovible, de la humanidad perfecta que somos nosotros, que tenemos que despertarnos a nosotros mismos para despertar a esos hombres y hacer que sientan al Cristo en sus corazones. Entonces, aquí dejamos nuestras redes, nuestro canal de Facebook, de YouTube, tenemos también Telegram, nuestro canal de Telegram, nuestro WhatsApp y nuestro correo electrónico. Y con estas palabras nos despedimos y los esperamos dentro de 8 días con un nuevo tema. Un gran abrazo de corazón y que la luz que son cada uno de ustedes se empiece a manifestar en este mundo que muere, en este mundo que cada día está más lleno de tinieblas, pero que asimismo cada día se levantan esos guerreros, esos dorados, esos guerreros del sol que vienen a luchar y que son esos que nombra Juan en su apócrifo, esos hombres de la raza dorada, de la raza inconmovible. Un gran abrazo para todos y nos encontramos dentro de 8 días. Oscuridad se despide hoy, ya viene el sol. Clarito de luna va, casi sin voz. Una llamita que quemará, no se apagará. Me guiña el ojo, me dice ven, no ya voy. Somos luz, somos luz, somos. La oscuridad se despide hoy. Somos luz, somos luz, somos. Somos luz, somos luz, somos. Ya viene el sol. Somos luz, somos luz, somos. Somos, oye. La claridad me
dice ya voy, la sombra mató mi voz. Sin ella estoy muda, se enfría, se enfría, se enfría el calor. Necesito el sol para cantar, necesito el sol para cantar. Me dice Somos luz, somos luz, somos. la oscuridad se despide hoy. Somos luz, somos luz, somos. Somos Somos luz, somos luz, somos. ya viene el sol. Somos luz, somos luz, somos. Somos, oye. Se despide hoy, se despide hoy. Como la luz no pienses, tómala y vences, tómala y vences. Como la luz no pienses, tómala y vences, tómala y vences. Tómala luz, tómala tu luz. Somos luz, somos luz, somos. Somos luz, somos luz, somos. Somos luz.